He estado hablando estas últimas veces que me ha tocado predicar acerca de la gracia del Señor. La gracia del Señor se nos dio a todos se nos dio lo mismo. Algo que me gusta mucho de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo dejó muy claro en su palabra, que Él vino, Él no hace excepción de personas. Él está tanto para todo el mundo, para los que estamos aquí en esta área geográfica, para los que están ahí en África, para los que están en Asia, para los que están en Europa. Está para los menores, para los mayores, está para cualquier tipo de raza, está para los de cualquier tipo de condición económica, para cualquier tipo de nivel académico. Él no hace excepción de personas, y en la palabra de Dios vimos cómo Él podía interactuar con gente de escasos recursos, pero también Él interactuaba con gente poderosa y adinerada. Entonces el Señor es para todos, y Él extendió su gracia a todos nosotros. La gracia que tengo yo es la misma que tiene usted. A mí no se me fue dado más gracia que a usted, pero hay personas que edifican sobre lo que Dios le ha dado. Hay personas que la abrazan y se deciden. El martes hablaba de que aquellos que se esfuerzan en la gracia, aquellos que se esfuerzan en conocerlo, aquellos que le buscan, que no son pasivos sino que son activos. Entonces hemos hablado acerca de la gracia, pero en la iglesia en general muchas veces en la iglesia en general tenemos pensamientos, porque se nos ha sido enseñado así, de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer para merecer cosas para Dios. Entonces hay gente que está sirviendo a Dios porque quieren que Dios los bendiga, cuando no es así. Le servimos a Dios porque Dios ya nos bendijo. Hay gente que dice, bueno, este año voy a leer la Biblia porque tengo a mi mamá enferma, terrible, y yo me voy a consagrar al Señor para que el Señor me vea y que pueda hacer un milagro en la vida de mi familiar o X persona. Entonces Dios no trabaja así. Yo no puedo comprar a Dios con lo que yo pueda hacer. Yo solamente lo podemos recibir por gracia, y mi trabajo como pastor es enseñarle a usted y enfocarle a Jesús. No que usted se puede ganar las cosas ya Dios nos las dio. Lo más grande que nos puede pasar en la vida es conocer al Señor y aceptarlo y conocerlo. ¿Y por qué digo conocerlo? Yo lo conozco, pero vamos a ver, Él es una fuente inagotable de agua, y yo no puedo, lo que yo he tomado del Señor es solamente una porción de todo lo que Él es, y Él es eterno, Él es infinito, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Entonces lo que he tomado es una parte, pero yo quiero conocerle más, y seguramente usted conoce de Él, pero hay más de Él, y por eso cuando nosotros le conocemos a Él, conocemos la gracia de Dios, conocemos lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que quiere hacer en nuestra vida. Entonces el tema que yo le voy a predicar esta mañana se llama Ahora pertenecemos a Cristo. Y yo sé que muchos han leído estos textos que los vamos a ver esta mañana, y quiero que me pueda acompañar en la Biblia. Vamos a ver si los podemos colocar en pantalla esta mañana. El tema es Ahora le pertenecemos a Cristo. Dígale al que está a la par. Okay. Entonces vamos a ver, y en esto quiero entrar. No hay nada que usted pueda hacer para merecer algo del Señor. El Señor nos manda que seamos santos como Él es santo. Santos es una palabra que significa apartados, separados para Dios. El martes le ponía el ejemplo. Daniel estaba en Babilonia, que representa el mundo, pero él estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en él. Entonces él podía permanecer santo, aunque lo que lo rodeaba no era tan bueno. De la misma manera usted va a la escuela, va a la universidad, va a su trabajo, sus vecinos, muchas veces los familiares, cuando no conocemos a Cristo. Entonces somos santos. Santo significa también es fuera de lo normal, fuera de lo común. Entonces es alguien que está apartado, es alguien que fuera del común de todas las personas. Entonces Dios quiere que seamos de esa manera, apartados, separados por Él, fuera de lo común, fuera del común de toda la gente. Entonces muchas veces decimos, pastor, tenemos que ser santos, necesitamos
¿Y cómo vamos a ser santos? Entonces tenemos que decirle a la gente cómo se viste, cómo hablar, cómo comportarse. Tenemos que tener normas, reglas para que la gente pueda ser santo. Yo le voy a decir algo: las normas, las reglas no hacen santo a nadie. El único que puede hacer santo la vida de las personas se llama Jesucristo, la obra de Él en nuestra vida. Entonces yo quiero hablar acerca de las tradiciones, quiero hablar específicamente acerca de la ley. Y el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, otra cosa, usted y yo somos gentiles. Somos un pueblo que no era parte de Israel, somos gentiles. Y mire, si Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos parte de esta salvación que usted hoy merece, no tuviéramos parte de las promesas del Señor. Estábamos alejados de Dios, separados de Dios, pero ahora Él nos hizo parte de su familia, ahora somos sus hijos. Entonces, de eso quiero hablar hoy. Entonces, pastor, para ser santo necesitamos ver en la palabra la ley, porque la ley nos indica por dónde ir. Uno de los pensamientos que yo tenía hasta hace muy poco es que la Biblia era nuestro manual de vida, era nuestra ruta donde nos indicaba por dónde ir, era como nuestro GPS. Pero una de las cosas que he aprendido últimamente es que la palabra del Señor, el propósito de la palabra del Señor es de llevarnos a Cristo, es indicarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Él es camino, solamente Él es verdad y solamente es vida. En ningún otro hay salvación, dice la palabra. Y si usted ve los libros del Antiguo Testamento, porque no estaba Jesucristo físicamente, pero Él se manifiesta en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Él se manifiesta desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, pastor, para ser santo yo necesito la ley, necesito ir a los 10 mandamientos. Entonces Pablo constantemente decía, la vez pasada leímos que de Cristo os desligáis cuando volvemos a la ley. Pablo les decía, bueno, Gálatas, ¿qué les pasa? Porque son insensatos. Si ustedes ya recibieron por la obra del Espíritu, ¿por qué vuelven a la ley? Entonces Pablo, cuando habla de volver a la ley, también aclaro, la ley no es mala, los 10 mandamientos no son malos, todas las leyes que están en el Antiguo Testamento no son malas, pero la ley no puede salvar a nadie, la ley no salva a nadie, solamente Jesucristo. Y Pablo habla en Gálatas acerca del propósito de la ley. El propósito de la ley es de llevarnos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Entonces, pastor, pero ¿cómo vamos a ser santos entonces? Si Pablo decía que no volvamos a la ley, ¿y qué de malo tiene la ley? Entonces, hay dos leyes. Está en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y yo quiero que usted pueda hojear su Biblia. No vamos a leer nada, pero sí quiero que usted se fije en cosas. En Éxodo 20, ya Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, están en el desierto y Dios les da los 10 mandamientos. Ahí dice Éxodo 20, 10 mandamientos, del versículo 1 hasta el 17. Fíjese en el 17 dice no codiciarás. Entonces más adelante en el capítulo 21 dice leyes sobre los esclavos. O sea, aparte de los mandamientos de los 10, habían leyes sobre los esclavos. Siempre más adelante en el 21 habían leyes sobre actos de violencia. Más abajo en el 21 leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. 22 leyes sobre restitución, leyes humanitarias. Y bueno, entonces en Éxodo, en Levítico todavía hay más leyes. Entonces todas las leyes que no están en los 10 mandamientos se le dicen leyes ceremoniales. En las leyes ceremoniales están todos los ritos que la gente tenía que hacer para acercarse a Dios, están las fiestas. Otra cosa, pastor, ¿por qué no celebramos la fiesta de las primicias? Pastor, es bíblico, sí es bíblico, pero sabe que eso está en la ley. Y Pablo dijo, no, ¿para qué vuelven a la ley? ¿Sabe? Nuestra primicia se llama Jesucristo. Él es la primicia de aquel que resucitó de los muertos. La fiesta de las Pascuas, lo celebramos aquí, tratamos de hacerlo una vez al mes. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero inmolado del Señor. Entonces todas las fiestas se cumplen en Jesucristo. No celebramos las fiestas que Israel o que establece la ley,
porque todo se cumplió en Jesucristo, en su Cristo. Entonces, si usted quiere traer ofrendas, traiga ofrenda, hágalo de corazón. Si usted quiere traer el diezmo, hágalo de corazón, como usted sienta. Si usted quiere traer primicias, traiga primicias, pero hágalo de corazón, no como una exigencia. En la ley era una exigencia. Yo quiero que entienda esto. Muchas de las cosas que muchos cristianos están haciendo, las hacen porque se les exige, porque piensan que tienen que hacerlo para recibir el favor, la bendición de Dios, para recibir riqueza, para recibir finanzas, para recibir salud. Y sabe que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos, Pablo decía, no estamos bajo la maldición de la ley. Creo que el martes antepasado prediqué de eso. Entonces, las leyes no solamente son los 10 mandamientos, sino que están en Éxodo, Levítico, Números, y hay muchas leyes en Deuteronomio. Pastor, entonces arrancamos el Antiguo Testamento. No, ¿sabe qué? Mucho de eso es figura de lo que Cristo vino a hacer. Y por ejemplo, yo le puedo poner, por ejemplo, antes una de las cosas que Cristo vino a hacer, que Él quiere tener una relación personal con todos nosotros. Antes uno tenía que ir donde el sacerdote, presentaba ofrenda, el sacerdote hacía el sacrificio y él luego entraba con sangre hasta el lugar santísimo, ahí donde derramaba sangre sobre el propiciatorio, que es la tapadera del arca del pacto. Ahora, ¿sabe qué? Usted y yo somos reyes y sacerdotes y podemos ir delante del Señor. Por eso Hebreos dice que este es un mejor pacto. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos intermediario. Yo puedo ir donde Él está. Yo no necesito intermediarios para ir donde Él está. Yo puedo estar con Él. De hecho, Él dice que Él vino a hacer habitación dentro de nosotros. Pero bueno, miren, ni en la introducción he comenzado. Entonces, ¿qué de malo tiene la ley? ¿Qué de malo tienen las leyes ceremoniales? Entonces, ¿cómo voy a ser santo si sin la ley? Entonces, cada vez que Pablo decía no vuelvan a la ley, no solamente se refería a las leyes ceremoniales, donde estaban todos los ritos, sacrificios, leyes de pureza, festividades del Antiguo Testamento, como los holocaustos, ¿sabe? Ellos no podían comer cualquier cosa. Y todavía hoy los judíos no pueden comer cualquier cosa. Ellos no comen cerdo, no comen mariscos. Entonces, ¿por qué? Está en la ley. Está en la ley. Habían ordenanzas acerca del tabernáculo. Entonces, ¿a qué se refería Pablo con no volver a la ley? Bueno, eso lo vamos a explicar. Entonces, pastor, pero yo sé que la ley, Pablo dijo que no volviéramos, pero yo necesito, para ser santo, para medir mi nivel de santidad. Entonces, ¿será que eso es lo que Dios quiere? Entonces, pregunta, ¿podemos ser santos sin la ley? Entonces, a eso vamos, Romanos 7, y yo quiero que lo podamos leer. Romanos 7:1, vamos a comenzar desde el versículo 1. En el título de Romanos dice, esta no va a ser tanto así como prédica, va a ser una enseñanza, pero yo sé que nos va a dejar mucho. Dice el título, analogía tomada del matrimonio. Analogía tomada del matrimonio. En otras versiones dice, no más atados a la ley, ahora pertenecemos a Cristo, muertos a la ley y unidos a Cristo. Entonces dice el versículo 1 de Romanos 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y mire, leámoslo despacito. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Está haciendo Pablo una pregunta y dice hermanos, y él especifica a qué hermanos le está hablando. Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Entonces está hablando con el pueblo judío, con los judíos. Que la ley, entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñoreará del hombre en tanto éste vive? Entonces Pablo está preguntando, hermanos, la ley se enseñoreará del hombre en tanto éste vive. Y Pablo hace la pregunta. Entonces lo que está diciendo es que mientras viva la ley, se enseñoreará de usted y de mí. O sea, la ley tiene el poder sobre todo aquel que está vivo. La ley tiene poder sobre todo aquel que está vivo. Y yo quiero ponerle un ejemplo. Y esto, por eso quiero que lo tomemos despacito. Híjole, quiero que lo tomemos despacito. La ley se enseñorea de todo aquel que está vivo. Pregunta, vaya, le pongo un ejemplo. Si yo me muero en la tarde,
me muero en la tarde, pero a mitad de semana se dan cuenta de que yo cometí un homicidio. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? Me va a ir a sacar del cementerio, va a abrir otra vez el hoyo, va a abrir el cajón, y si ya estoy podrido, me va a sacar así, me va a ir a meter a la cárcel. La ley solamente es para aquel que está vivo. Sí. Vamos despacito. O sea, quiero que analice el ejemplo. Alguien se muere, pero ya enterrado se dan cuenta de que cometió un homicidio, que hizo una falta, no sé qué hizo, pero como cometió una falta, la justicia se tiene que establecer sobre él y tiene que meterlo y condenarlo y cumplir una condena. Pero si estoy muerto no me pueden condenar. La ley no está sobre mí si yo estoy muerto. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley solamente tiene poder sobre todo aquel que está vivo. Entonces, una vez muerto, no estamos bajo la ley. La ley solo se aplica mientras una persona está viva. Por eso, si le quitamos la pregunta, dice: la ley se enseñoreará del hombre entre tanto esté viva. O sea, la ley se enseñoreará de aquel que está vivo. Verso 2. Porque, mire, aquí hace la analogía con el matrimonio. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? ¿Comprendemos ahí? Si hay aquí una hermana que el esposo se muere, ella está libre de hacer su vida como ella quiere, ¿verdad? Ok, veamos el verso 3, se ríe la hermana Merlin. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Estamos claros, ¿verdad? ¿Verdad? Si una mujer está casada, no se puede unir a otro hombre porque está faltando a la ley. Pero si su marido muere, ella está libre de hacer su vida como ella quiera, Entonces, vamos a ver, los judíos, hasta el día de hoy, si usted escucha hablar los judíos, dicen que en el monte Sinaí, cuando el Señor les entregó a Moisés los 10 mandamientos, Dios hizo un pacto con Israel. O sea, Dios estaba casando con Israel. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la legalidad que hizo Jesús. La ley, o sea, el pueblo judío estaba atado a lo que Moisés les dio. Moisés les dio la ley. Y sabe que yo quiero hacer énfasis en algo. No vaya a perder Romanos 7, porque ahí vamos a estar. Moisés era un siervo. Moisés era un siervo de Dios. ¿Dónde dice eso? Hebreos 3, 5 al 6. Hebreos 3, 5 al 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza la confianza y el gloriarnos en esperanza. Ok, entonces en el versículo 5 dice que Moisés era un siervo. Moisés, póngame el 5, dice Moisés como siervo. Entonces Moisés era un siervo, pero en el 6 dice que Moisés era un siervo de la casa, pero Cristo dice que era hijo sobre su casa. Juan 1:17, yo le pido que se lo memorice, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vamos a ver, la ley fue dada por un siervo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo de Dios. ¿Hay alguna diferencia entre ser siervo a hijo? ¿Hay alguna diferencia entre ser un empleado, los que tienen negocio, entre ser un empleado y tener un hijo? ¿Hay diferencia? Sí, claro que hay diferencia.
Claro que hay diferencia. Entonces, Moisés fue siervo de la casa de Dios, pero Jesús es hijo de la casa de Dios. ¿Quién es mayor, un siervo o un hijo? Un hijo, claro que sí. Juan 8:37 dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto lo dice Juan 8:35. Entonces, volvamos al caso de la mujer. Si el esposo muere, ella queda libre de la ley. Vamos a ver, la ley de Dios no puede morir. Los requisitos y la demanda de Dios son santas y no pueden morir. La ley no puede morir. Entonces, yo quiero que lo pueda ver de esta manera. Hay dos esposos o dos maridos o dos hombres y hay una mujer. Entonces, un marido es la ley y otro marido es la gracia. Véalo de esta forma. Para la mujer poder estar con la gracia, tiene que morir primero a la ley para poder estar con el Señor gracia. Entonces, si la ley no muere, esta mujer está atado o unido a este esposo que no tiene nada de malo. Mire, la ley no es mala, la ley es perfecta, ¿sabe? La ley de Dios es perfecta. ¿Sabe qué? Es como un espejo que nos saca todos nuestros defectos. En el espejo usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Pero el espejo no le va a mentir. El espejo, entonces, la ley de la misma manera. ¿Y sabe qué nos indica la ley? Que somos imperfectos, que somos pecadores. ¿Y sabe qué? Que no podemos solos. Otra cosa que tenía la ley, le digo esto: los 10 mandamientos más toda la ley son aproximadamente 613 mandamientos, pero la ley usted tiene que cumplir toda. O sea, usted para cumplir la ley, para decir yo cumplo la ley, si para usted un nivel de santidad es decir yo cumplo toda la ley, usted tenía que cumplir los 613 mandamientos. Si usted solo cumplía 612, no había nada. Es cuando, no sé si le han hecho exámenes, aquí todo o nada, está bueno o está malo. Pero usted quiero que me califiquen ahí por procedimiento, porque hice la mitad. No, era todo o nada. Entonces, si la ley no muere, esta mujer está atada a ese esposo. Y como repito, la ley no es mala, la ley es perfecta. La ley no solo son los 10 mandamientos. Entonces, haga la tarea y vea en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, toda la ley. Entonces la ley tenía que cumplirse todo. Si fallaba en uno, fallaba en todos. Si hacían algo mal, ¿sabe qué? La gente estaba condenada. La ley no puede dejar de condenar. No hay una versión corta o una versión light de la ley. La ley es un todo compuesto. Entonces la ley no puede morir. Y si su marido, la ley no puede morir, ella tiene que morir. Entonces, verso 4, vamos al verso 4 de Romanos. Dice: así también vosotros. Y mire, vuelve a decir hermanos míos. ¿A quiénes hermanos está hablando? Hermanos míos. Y ahí especifica el apóstol Pablo: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, dígalo fuerte, para que seáis, o sea, de otro marido, del Señor gracia, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces Pablo está diciendo: hermanos míos, escribe a los creyentes, a los que habéis muerto de la ley, a los que habéis muerto, y se refiere a la mujer mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, una de las cosas que Jesucristo hizo en la cruz fue sacar a la gente de la ley para meterlos en la gracia. Los hizo salir de la esclavitud para convertirse en hijos. Romanos 8:15 dice: por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15 es interesante, porque Dios nos saca de la esclavitud de la ley y dice que puso en nosotros un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces Dios quiere que usted y yo tengamos espíritu de hijo. Entonces hoy obedecemos a Dios, pero lo obedecemos de una manera diferente, porque nuestro espíritu es diferente. Entonces yo vuelvo, hay gente que hace cosas, quiere agradar a Dios haciendo cosas
y es una obediencia que se basa en ley, pero es una obediencia diferente a la que hoy nosotros tenemos. Cuando nosotros predicamos ley a la gente, la ley va a producir en la gente obediencia de siervo u obediencia de empleado, no obediencia de hijo. Y vamos a ver otro ejemplo. Hay un hombre que tiene varios negocios, tiene que salir, no puede atender uno, entonces tiene empleados, pero él decide mandar a un hijo de él, porque él tal vez está libre, está de vacaciones, y le dice: hijo, ve a atender el negocio. Son dos tipos de obediencia diferente: obediencia de hijos y obediencia de siervo. La obediencia del hijo no es la misma que la obediencia del empleado al jefe. El espíritu es diferente. Y yo quiero que podamos entender algo. Dios quiere que tengamos espíritu de hijo, que tengamos obediencia de hijo. Vamos a ver, no obedecemos al Señor. Mucha gente trata de ser puntual congregándose porque algo malo le puede pasar si no se congrega, porque se puede enfermar o porque puede pasar momentos financieros de escasez. Entonces, ¿sabe qué? No lo hacemos. Si usted se congrega, yo le decía el martes, si usted se congrega, si usted viene a la oración, si usted lee la palabra todos los días, si usted adora en su casa, si usted ofrenda, si usted trae primicias, si usted trae diezmo, hágalo porque usted quiere. Y usted le puede decir: Señor, yo lo hago porque quiero, yo lo hago porque me gusta. Entonces es diferente cuando usted dice: bueno, tengo que llevar ofrenda. ¿Sabe? Hay gente que no viene a la iglesia, a veces que no viene a la iglesia, y me han dicho: mire, no fui a la iglesia porque no tenía ofrenda. Y yo sé que siempre queremos traer algo para el Señor, pero si usted no tiene, usted venga a adorar al Señor. El Señor quiere estar con usted. Sí, tanto así que quiere estar con usted, que Él mandó a su Hijo a morir por usted y quitó todo obstáculo para poder estar con nosotros. Entonces, si nosotros obedecemos por ley, estamos dando una obediencia servil, una obediencia, no sé cuál es la palabra, una obediencia pues mediocre, no una obediencia de amor. Son dos tipos de obediencia. Yo puedo hacer algo, bueno, yo lo hago por obediencia, y yo puedo hacer algo porque tengo que hacerlo, y yo lo hago por cumplir. Pero es diferente cuando usted dice: bueno, yo hago esto porque lo quiero hacer. Señor, hoy está haciendo frío, era un día estupendo para quedarme en la casa, pero yo quiero estar en tu casa, yo quiero escucharte, yo quiero alabarte con mis hermanos, yo quiero escuchar palabra. Aunque usted tenía cosas que hacer, aunque usted tenía X cantidad de cosas que hacer, pero usted dijo: yo quiero estar en la casa del Señor. Y son dos cosas diferentes. Antes nosotros lo hacíamos porque éramos esclavos, obediencia de esclavo, de siervo, pero ahora lo hacemos como obediencia de hijo, por obediencia de amor. Entonces, ¿por qué Dios, otra cosa, por qué Dios mandó la ley por Moisés? ¿Y por qué nos dio la gracia y la verdad por medio de su Hijo? Dice que la gracia y la verdad vino por medio de su Hijo Jesús. Mire, Dios sabía que lo necesitábamos. Dios sabía que no podíamos cumplir la ley. Dios sabía que éramos pecadores. Dios sabía que estábamos bajo condenación. Y sabe que Él mismo vino. Él sabía nuestra condición. Y yo les decía el martes, Él pudo habernos tirado un lazo desde arriba y rescatarnos, pero Él vino y nos dio su mano. Y son cosas diferentes. Y yo le pido que usted valore esto, porque Él mismo vino. No es lo mismo que yo le mande flores a mi esposa con alguien, a que yo mismo se las dé. Le aseguro que ella va a estar más contenta con que yo mismo se las dé. Bueno, con que no le lleve nada, pero con que yo esté con ella, yo sé que ella va a estar feliz. Amén. ¿O no amén? Amén. Entonces, vamos a ver qué tanto nos amaba, que quiso estar con nosotros. Él nos mandó a alguien más. Él vino en carne y sangre a nosotros. Porque Dios dio los 10 mandamientos, porque Dios conocía al hombre. Y sabe que el hombre le dijo en Éxodo 19, el Señor viene y le dice: ustedes serán mi especial tesoro. Y ¿cómo respondió el pueblo? El pueblo le dijo: dinos qué tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Entonces, el hombre nunca vio la necesidad de un salvador. El hombre, ¿sabe por qué? Porque el hombre piensa que es bueno. El hombre piensa que es bueno. Entonces, los que piden usar la ley para ser santos, no es porque quieren hacer bien,
es porque están dispuestos a reconocer, es porque no están dispuestos a reconocer lo malo que son. Están tratando de usar la ley para encontrar algo de bondad en sí mismo, enfoque en uno mismo, en vez de buscar la bondad de otro, de Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Dios nos dio a Cristo para que Él fuera nuestro Salvador. Cuando yo intento ganarme las cosas, cuando yo intento hacer cosas para obtener algo del Señor, estoy despreciando a mi Salvador, a mi Redentor, estoy despreciando a mi Sanador, aquel que lo hizo todo porque me amó. Yo quiero llevarlo a la historia de Ruth. No voy a leer nada de Ruth porque ya me queda poco tiempo. Ruth solamente es un libro que está en el Antiguo Testamento y tiene 4 capítulos. ¿Será que usted no puede leer 4 capítulos hoy? 4 capítulos. 4 capítulos. Es uno de los libros más cortos de la Biblia, 4 capítulos, una historia hermosa de Jesús y su iglesia. Tipifica a Jesús y su iglesia. Jesús Jesús es retratado por un personaje que se llama Boaz. Era un hombre rico, noble, agricultor de Belén, que se convierte en un pariente redentor de la moabita Ruth, una viuda que se quedó en Israel con su suegra Noemí. Boaz, ¿qué hace Boaz? La protege, se casa con ella, perpetúa el nombre de su familia. ¿Y sabe qué hace Dios con esta mujer? Se convierte en antepasado del rey David y de Jesucristo, ejemplificado en la redención y la fidelidad de Dios. Quiero hablarle algo de Ruth. Ruth es algo como usted y como yo, la iglesia. Es una mujer que no es judía y que es moabita, o sea, no pertenecía a Israel, no tenía nada que ver con Israel, era una extranjera, era una gentil. Entonces, según la ley, quiero llevarla a Deuteronomio 23:3. Deuteronomio 23:3. Según la ley, mire lo que dice la ley. Ruth era moabita. Según la ley, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces, ¿sabe qué? La ley descalificó a Ruth, pero la gracia la trajo, ¿sabe qué? Hasta hoy. Vaya a Mateo 1, Mateo capítulo 1. La ley la descalificó, le dijo no entrará en la congregación, pero mire lo que hizo la gracia por medio de Jesús, por medio de Jesús. La gracia la trajo para que hoy, cuando usted y yo hablamos el libro de Mateo, podamos ver el nombre de Ruth ahí. Ruth capítulo 1, verso 1. Vamos a leer rápidamente. Libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró, oiga, subraya esta, a Rahab, engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Ya se acuerda quién es, ¿verdad? 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació de Jesús, llamado el Cristo. Entonces, lo que quiero que usted pueda ver es que aquí, entre todos los nombres que leímos, solo hay 4 nombres de mujeres. Una es Tamar, una es Rahab, una es Ruth y otra es, no dice el nombre, pero dice de la mujer de Urías. Y yo le dejo tarea, investigue quiénes eran estas 4 mujeres. ¿Quién era Tamar? ¿Quién era Rahab?
¿Quién era Ruth y quién era la mujer de Urías? Se llamaba Betsabé. Entonces, vamos a ver, la gracia hace posible lo que la ley no puede hacer posible. La gracia, la ley condena, la ley aparta, la ley separa, pero la gracia de Dios nos une a Él. ¿Sabe? Dios en sus planes de salvación incluye a mujeres que no son judías, de trasfondo controvertido, como estas 4 mujeres que yo le mencioné. Y en el linaje de Jesús se encuentra en una de ellas mencionada Ruth. Entonces, el nombre de Ruth se encuentra ahí, ¿sabe qué? No porque calificó, no porque lo merecía, ¿sabe? Ruth está en ese párrafo que leíamos, especialmente en el versículo 5, el nombre de Ruth está, ¿sabe qué? No está por ley, no está porque lo merecía, está ahí por gracia. Dígale que está a la par, está ahí por gracia. Está ahí por gracia. ¿Sabe? Nosotros estamos aquí por gracia, porque no era para nosotros, era solo para judíos. Entonces, volvamos a Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Leo otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, como Ruth. Ahora ya no era, recuerda que se había muerto el marido de Ruth. Ruth era viuda. Se había muerto su marido, recuerda, se murió su marido y ahora era de otro. ¿De quién? De Booz, que representa a Jesús, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ahí dice que estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mire, esto también es importante cuando tomamos la Santa Cena. Estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿a cuánta gente se le limita tomar el cuerpo y la sangre de Cristo? Ahí lo dejo. Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, o sea, de la gracia. ¿Para qué? Mire el final, marque eso. Para que llevemos fruto para Dios. La pregunta, ¿se puede dar fruto bajo la ley? No. En cuanto estamos muertos a la ley, tan seguro como que Jesús murió, nosotros estamos muertos a la ley. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un nuevo esposo. Este esposo con el que está casado, ¿sabe quién es? El que resucitó de los muertos. O sea, con el que usted está unido, con el que usted ahora está atado, es el que resucitó de los muertos. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Usted está ahora atado y unido a la gracia y a la verdad. Está unido con aquel que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? ¿De qué se trata esta unión? Para que lleve fruto para Dios. Para que lleve fruto para Dios. Cuando usted está muerto a la ley, está casado con Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Dar fruto. Dar fruto. Y esto de dar fruto para los que están casados, es natural cuando uno está casado, dar fruto. ¿Y qué es fruto? Que ahí andan corriendo en pañales por la casa, ¿sí o no? Solo los que están casados van a entender. El fruto más grande que usted y yo podamos producir es una vida humana. ¿Y cómo se produce una vida humana? ¿Sabe qué? Tápense los oídos los que no están casados. En el mayor punto de placer y de intimidad. Entonces, lo que quiero que podamos entender, que para producir fruto en su vida, en su trabajo, en su familia, en su ministerio, para poder recibir frutos económicos, ¿sabe qué? Disfrute con el que ahora usted está casado. Disfrute de Jesús. Cuando usted disfruta y se complace en su Señor, amándolo, adorando y pensando en Él todo el tiempo, vamos a dar fruto. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchas veces estamos ocupados haciendo tantas cosas, pero nos olvidamos de tener deleite y de disfrutar del esposo del amante que ahora tenemos, al cual nosotros ahora estamos unidos. Abraham y Sara, y con esto voy a terminar. No lo voy a poder terminar todo, pero voy a terminar con Abraham y Sara. En Génesis 18 dice que el Señor vino a visitar a Abraham con 2 ángeles. Lo lee en su casa, por favor. Abraham lo vio venir y dice que lo sentó delante de un árbol y que lo iba a atender. Génesis 18, vamos a leer del versículo 9 al 14. Génesis 18, 9 al 14. Y le dijeron a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer?
Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo, mire, el Señor que estaba ahí, el mismo Señor se hizo presente junto con dos ángeles y le da esta palabra a Abraham: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Verso 12, ¿qué hizo Sara? Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Subraya la palabra deleite. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo también ya vieja? Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara decía: después de que he envejecido. Otras versiones dice: después de que yo soy tan vieja. Otra versión dice: después de que estoy acabada. Decía: tendré deleite, tendré placer, siendo también mi Señor ya viejo. Ella no dijo: concebiré. Mire, ella no dijo: voy a quedar embarazada. Ella no dijo: podré dar a luz. Ella no dijo: podré yo dar trabajo de parto. Ella dijo: tendré deleite. Por eso marque la palabra deleite. Tendré placer. Y es a esto a lo que quiero llegar, iglesia. Es a esto a lo que quiero llegar. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es ahora tu esposo? Y ¿sabe qué? Nuestro esposo es aquel que resucitó de entre los muertos. Nuestro amante, al que hoy nosotros estamos unidos, ¿sabe qué? Es el que resucitó de los muertos, y sabe que necesitamos deleitarnos en él. Necesitamos tener placer en él, pasar tiempos maravillosos con él, disfrutar de su amor. Y ¿sabe qué? No nos preocupemos por el fruto, porque si nosotros nos deleitamos en él, el fruto vendrá. Iglesia, disfrute de su Señor, disfrute de conocerlo, aproveche de conocer de cómo es él, de sus títulos, de su naturaleza, de sus características. Disfrute de conocer de su amor por ti, disfrute de conocer a Jesús. Y cuando tengas placer, ¿sabe qué? El resultado va a ser un fruto. Va a ser un fruto. Va a ser, en el caso de Sara fue un bebé. Y ¿sabe qué? Fue sin esfuerzo. A Sara se le había dicho que no podía. A Sara se le había dicho que ella ya no estaba apta para eso. Pero ¿sabe qué? Dios fue fiel a su palabra. Dios fue fiel a su palabra. Solamente voy a leer. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, capítulo 5. Solamente voy a leer los versículos 5, 6 y 7. Y vamos a seguir el martes. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran, ¿por qué? ¿Por qué eran las pasiones pecaminosas según el verso 5? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué? Y cuando estamos casados con nuestro Señor Jesús, dábamos fruto para Dios. Entonces, cuando estábamos ¿en qué? ¿En qué? En la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Entonces, ¿qué produce la ley? Pasiones pecaminosas llevando fruto de muerte. Pero la gracia produce fruto para Dios. Solo cuando estamos muertos a la ley, casados con Jesús, que ha resucitado, podemos dar fruto. Cuando estamos bajo ley, la ley despertará pasiones pecaminosas para que demos fruto para muerte. Verso 6. Ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Verso 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera: no codiciarás. ¿Recuerda que decía Éxodo 20:17? No codiciarás. Entonces,
lo dejo, voy a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir el martes. Iglesia, quiero que sepa algo. Yo quiero que podamos leer el verso 6. Verso 6, pero quiero que lo lea fuerte. ¿Cómo fuerte? Como creyéndolo, como saboreándolo, como que usted está ahí. Pero dice, pero ahora ya no está, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Iglesia, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo usted y yo vamos a ser santos? Solamente cuando actuamos bajo el Espíritu. No podemos tener una relación personal con 2 tablas o con 613 mandamientos. Solamente se puede tener una relación personal con aquel que dio su vida y quitó todo obstáculo. Dijo que el velo fue roto y que ya no hay división. Ya usted y yo no nos tenemos que quedar en el atrio donde presentamos nuestros sacrificios. Ahora nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y entramos hasta el lugar santo, hasta el lugar santo. Y eso es magnífico porque usted entra ahí a donde Él está. ¿Qué quiero que usted pueda llevarse en su corazón con esto? Que la gracia es una forma de vida para usted y para mí. Usted y yo podemos ser santos. ¿Sabe? La única forma en que podemos ser santos es apegados a Él. Yo no puedo apegarme a un montón de mandamientos. ¿Sabe qué? Yo voy a cumplir los mandamientos cuando yo me apegue a Él, porque Él lo hizo por mí. Y ¿sabe qué? Cuando yo le entiendo, cuando yo lo comprendo, cuando yo me apego a Él, ¿sabe qué? Él va a transformar mi vida. El propósito que usted y yo estemos en una iglesia, el propósito de usted y yo de tener una Biblia, el propósito de usted y yo de venir a alabar al Señor, ¿sabe qué? Es apegarnos a Él. Y solamente cuando nos apegamos a Él, nuestra vida van a ser transformadas, nuestra vida va a ser tocada. ¿Sabe qué? Hoy cantamos que dice que Él nos rescató. Él nos rescató de las tinieblas, Él nos rescató de ahí donde estábamos. Eso es lo que hace. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Apegarme más a Él. Separado de mí, nada podremos hacer. ¿Sabe, iglesia? Tenga deleite en Él, disfrute de Él, disfrute de Él. ¿Y qué es eso? Que usted quiera estar con Él. Sí, que usted quiera estar con Él. Usted ha visto un novio que la novia lo tenga que estar, y vas a venir hoy, vas a venir a ver. No, el novio quiere estar con ella y no la quiere soltar. Capaz no quiere ni ir a estudiar, no quiere trabajar por estar con ella. Lo mismo el Señor quiere que estemos así apegados a Él, que estemos apegados a Él. Le digo, nosotros celebramos cultos los martes, los sábados, los jueves tenemos discipulados o grupos y los sábados oración. Pero ¿sabe qué? Su deber es buscarlo a Él todo el tiempo. Que usted tenga deleite en Él y que usted agarre la palabra y le diga: Señor, yo no hago esto porque los cristianos lo tenemos que hacer. Un buen cristiano lee la palabra. No, un buen cristiano quiere estar con Él. Quiere estar, desea estar con Él. Un buen cristiano desea orar y decirle cómo se siente. Un buen cristiano quiere estar en su presencia. Y ¿sabe qué? Si Él hizo todo lo posible por estar con nosotros, nosotros deberíamos responder a su sacrificio con entrega, con adoración, con todo lo que usted le pueda dar. Por eso yo le invito a que usted pueda ser intencional con Él. Que no haya que estarlo llamando, que no haya que estarle diciendo, ¿sabe qué? Que usted quiera hacerlo, que usted quiera hacerlo de corazón. Y yo repito lo que hablamos el martes. Había una mujer que estaba enferma, 12 años, había gastado todo, pero ella tuvo una actitud diferente. Este año usted tiene que tener una actitud diferente para el Señor. Ah, pastor, de no faltar a la iglesia. No, va más que una iglesia, va más que ser constante en la iglesia, va más que tener una Biblia, va más que saberse los cantos, va más que servir al Señor. Es de que usted quiera estar con Él, sabe, disfrutar de estar con Él. Solamente así podemos dar fruto para Dios. Yo quiero que se ponga de pie y puede pasar.